Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este webinar de optimización de procesos, cómo transformar problemas en mejores reales. Este espacio se da gracias al apoyo de ANFAP, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, y de Agrorum. Hoy en este espacio vamos a descubrir estrategias prácticas para identificar y corregir fallas en los procesos, convirtiéndolos en oportunidades de crecimiento. Para ello contamos con un experto en el tema. Javier Carmona es gerente de operaciones y manufactura con una sólida trayectoria en optimización de procesos y mejora continua. Javier se ha destacado como líder en la transformación de plantas productivas aplicando metodologías como Lean Manufacturing, BPM y certificaciones ISO, logrando mejorar la eficiencia operativa y la competitividad en la industria con resultados comprobados. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Javier. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias a ANFAP y a Agrorum por permitirme exponer en este webinar. Empezamos con nuestro webinar de optimización de procesos. Entendamos que estamos muy focalizados a reducir tiempos perdidos y maximizar servicios, ¿no? Donde también hay aplicabilidad, efectivamente, en banco y finanzas, aerolíneas y transportes, a nivel de gobiernos, ¿ok? Es importante aquí buscar la forma en la cual comenzamos a romper temas burocráticos a nivel de procesos, ¿no? Y en el tema de educación también aplica. Ahora, ¿por qué es clave la optimización de procesos? Hemos visto los beneficios, hemos visto qué es, pero ¿por qué deberíamos hacerlo? Es la pregunta que nos debemos hacer en este instante. La primera respuesta efectivamente está a nivel de procesos más competitivos en temas de costo, calidad y eficiencia, un poquito vinculado con los beneficios. Pero hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es márgenes ajustados que requieren reducir desperdicios. Hace, me imagino, unos 50 años atrás, las cosas eran un poquito diferentes. Nosotros poníamos el precio en el mercado. Con todas las variables que hemos tenido alrededor de estos años, eh, muchos precios ya están fijos. El norte siempre va a ser reducir el tema de desperdicios para poder maximizar el margen. Muchas veces no podemos darnos el lujo de poner nuestro precio en el mercado, sino que ya entramos a un mercado con ciertas variables establecidas, ¿no? Otro de los puntos es los consumidores exigen alta calidad y menor variabilidad. eh, Dentro de la última década hemos entrado a un concepto de variabilidad, ¿sí? Vamos a ver muchas cosas a lo largo de este taller en donde indicamos que la variabilidad mata procesos. Es decir, ese ruido que se genera entre cada uno de los steps es variabilidad y debemos que entrar a reducirlas porque es sinónimo de desperdicio, eso es sinónimo de problemas de calidad y es sinónimo de temas de insatisfacción de clientes. Y por último, pero no menos importante, de hecho es bastante claro, el tema de regulación, ¿no? Las regulaciones requieren estrictos controles de seguridad, ambiente, higiene y calidad. Dependiendo del tipo de organización a la cual pertenezcamos, tenemos ciertos temas regulatorios internos, temas regulatorios locales o temas regulatorios internacionales que debemos llegar a cumplir. Para eso también está focalizado el tema de optimización de procesos. Ahora, focalicémonos de la siguiente manera, ¿no? Si el tema de optimización de procesos lo ponemos a nivel de pasos, contamos con 5 de ellos. El primero de todos, el enfoque de valor, es donde vamos a iniciar este camino para poder marcar nuestro horizonte o los hitos más relevantes desde que empieza el proyecto hasta que finaliza, ¿sí? El segundo paso sería el tema de diagnóstico e identificación de desperdicios. El tercero es la estandarización de procesos, el bloqueo de la variabilidad. El cuarto es el tema de solución de problemas. Y por último es un plus que va a activar el resto de los steps, que es la gestión de novedades. Vamos por el primero. A nivel de enfoque de valor, nosotros vamos a hablar siempre de meta, KPI, PI, árbol de KPI que integra prácticamente todo esto y triggers, ¿sí? Veamos el primero. El enfoque de valor en sí, para poder comprimir el concepto, básicamente aquí definimos con precisión los objetivos del proyecto. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos optimizar? ¿Qué queremos mejorar? ¿Qué queremos maximizar? ¿Qué queremos reducir? ¿Sí? Debemos definir con precisión porque de lo contrario podemos tomar un camino diferente a lo que nos habíamos planteado en un inicio.
Para ello me voy a basar mucho en el tema de metas y la definición de un sistema SMART. El sistema SMART se emplea mucho en temas estratégicos, pero en la parte de optimización de procesos ayuda mucho, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Ya? Es un acrónimo en inglés donde tenemos que converger a buscar que nuestras metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Es decir, completamente claras a nivel específico, que sean completamente medibles, que sean alcanzables, que sean realistas, deben estar muy alineados a nuestra capacidad de proceso, que sean relevantes, es decir, que vaya muy alineado a la estrategia del negocio, ¿sí? Y que sean temporales, es decir, tienen un inicio y un final, tienen un plazo fijo. Veamos un ejemplo en sí como para poder aterrizar estos conceptos de Meta Smart. Veamos, aquí tenemos un tema a nivel de industria, ¿sí? Una meta SMART, vamos a describirla, es reducir el desperdicio de materia prima del 8 al 5% en un plazo de 6 meses, ¿ok? ¿Esta meta es específica? La verdad es que sí, porque está muy enfocado a la reducción de desperdicio de materia prima, ¿ok? ¿Es medible? Por supuesto, porque estamos hablando de una medida de porcentaje de desperdicio, ¿ok? Es alcanzable. Sí es alcanzable porque está muy focalizada a mejoras operativas que son viables dentro de eh, subprocesos de producción, ¿ya? ¿Es relevante? Sí lo es. ¿Por qué? Porque está alineada a eficiencia y rentabilidad de la planta. Las estrategias de una organización siempre suelen ser maximizar su utilidad, maximizar rentabilidad y probablemente eso está asociado a otros temas como reducciones de desperdicios, ¿ok? Y por último, es temporal. Sí lo es porque tenemos un plazo finito de 6 meses. Entonces, la meta en sí ya ha sido estructurada con este sistema SMART, ¿ok? Este es el primer paso para arrancar con todo este proceso de enfoque de valor. Vámonos con el segundo, ¿no? Aquí ya empezamos a hablar de KPIs y PIs, ¿no? KPIs significa Key Performance Indicator, son indicadores claves que miden el éxito en función de objetivos estratégicos. Los KPIs siempre van a ser estratégicos, ¿sí? Van a estar alineados a la estrategia de la organización, que es lo que queremos nosotros hacia adelante. IPI significa Performance Indicator, indicadores más generales que miden aspectos operativos específicos. Aquí remarco que los PIs son los que nos ayudan a maniobrar el barco. Es decir, si ustedes tienen un KPI de rentabilidad, ustedes no mueven el KPI de rentabilidad. Ustedes mueven los PIs asociados a estos KPIs para poder llegar al objetivo. Vamos a ver un poquito más a detalle. En este mismo ejemplo, ¿sí? Sobre el tema del desperdicio de materia prima, del 8 al 5%, el KPI involucrado va a ser el porcentaje de desperdicio de materia prima total. ¿Ok? Sumamente claro. Ya lo vimos en el step anterior, que está alineado a la estrategia de la organización de maximizar rentabilidad. Pero, ¿qué PI van a ir asociados a este KPI? En este caso estamos marcando tres, ¿no? El primero es la variabilidad en el peso de productos, ¿sí? Mantener la desviación estándar del peso entre más o menos 2 gramos. Nosotros sí tenemos injerencia sobre eso y eso va a influir en el KPI, si se dan cuenta que estamos maniobrando PIs, ¿no? Vamos al segundo PI. Tiempo promedio de calibración de básculas, ¿no? Reducir el tiempo de calibración de 30 a 15 minutos para minimizar errores. Seguimos teniendo injerencia. Vamos con el PI 3, número de retrabajos por errores de pesajes, disminuir los lotes rechazados por sobrepeso o bajo peso en un 40%. Entonces, estos tres PIs me permiten a mí modular o maniobrar para llegar al objetivo, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo todo va entrelazado y se cumple la premisa anterior que comenté. Ahora, vamos a lo siguiente, el árbol de KPI. Para resumirlo, nos permite conectar los objetivos estratégicos con actividades operativas. ¿Cómo conectamos KPI y PI? Lo hacemos por medio del árbol de KPI y PI, ¿no? Nos va a mostrar un nexo del camino que tenemos que seguir para poder llegar de lo macro a lo micro. ¿Y qué empleamos en este sistema? Bueno, hay algunas formas de poder determinarlo, ¿no? Uno de ellos es a partir de mapeos de procesos, donde podemos ver a nivel de flujo de información qué es lo que tenemos en el camino y cómo podemos asociarlo a nivel de PI, ¿no? Análisis de variables críticas, seguramente varios de ustedes en sus operaciones estén midiendo temperatura, presión, UPs, metros cúbicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso también nos permite ver qué es crítico y qué no lo es.
¿ya? Condiciones que varían resultados. Probablemente cada vez que ustedes tengan algún un nuevo tema de empaque, se les presenten ciertas variables que tengan que empezar a mover para poder llegar al resultado. ¿Ok? Y por último, experiencia técnica. Ustedes tienen un equipo de trabajo en piso de planta, independientemente de que sea un tema de servicio o un tema de manufactura o de producción. Ustedes tienen gente con experiencia técnica que va entregar mucha información para que sea considerada dentro del árbol de KPIs. Ahora, veamos un ejemplo más a detalle de qué es esto, ¿sí? Arrancamos por nuestro KPI, ¿no? El porcentaje de desperdicio de materia prima. Lo primero que vamos a hacer es ver en qué proceso está ubicado. En este caso, estamos hablando del proceso de producción y almacenamiento. De ahí vamos a ver al siguiente step. Vemos en qué subproceso vamos a ver la localización de este PI. En este caso hemos identificado que para poder llegar a este norte de KPI, vamos a enfocarnos en los subprocesos de pesaje, empaque y manejo de inventario, ¿sí? Ahora, dentro de este subproceso, nos vamos a focalizar en ver cuáles son esas tareas críticas que verdaderamente me están impactando a nivel de KPI. En este ejemplo, estamos determinando que para el subproceso de pesaje tenemos un tema a nivel de calibración de básculas. Y ahí hacemos la conexión del PI, donde vemos que para la calibración de básculas es importante analizar la variabilidad en el peso del producto. Si se dan cuenta, entonces hemos llevado un camino desde el KPI hasta el PI, donde comenzamos a identificar procesos, subprocesos y tareas críticas que me llevan a poder definir qué es lo que voy a empezar a medir. ¿Sí? Definitivamente aquí también voy a colocar la especificación o esa meta en particular de dónde a dónde va a maniobrar el PI, la unidad de medida y por último, pero no menos importante, dónde se registra. Porque si no tenemos esto mapeado, probablemente perdamos una gran cantidad de información. ¿Ok? Hay varios ejemplos de la misma forma, ¿no? Cómo nacen estos PIs, ¿sí? Ahora, trigger es un siguiente complemento a lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? En sí, el propósito del trigger es asegurar que siempre se cumple la meta establecida. Verlo como un valor de salvamento, algo que me va a dar una alerta antes de que no llegue a mi objetivo, ¿sí? Vamos a combinarlo con lo anteriormente comentado. En el mismo ejemplo de los países donde ya hemos establecido cómo vamos a llegar a este camino para marcar estos países, ¿sí? Tenemos ya nuestras especificaciones, ¿ya? Pero el trigger lo que va a hacer es ayudarme a no incumplir esa meta. Entonces, por ejemplo, para el tema de variabilidad del peso del producto, la especificación está en más o menos 2 gramos. Vamos a colocar un trigger, un valor que me permita no llegar todavía a esa meta, es de más o menos 5 gramos, ¿sí? Que me va a activar un plan de acción cada vez que incumpla este trigger, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo incumplo con estos valores, se hace la activación de la revisión de la calibración de las básculas para el primer PI. De esta forma, yo voy trabajando preventivamente para poder cumplir mis objetivos y mis metas. ¿Ok? Y esto aplica tanto para KPIs o PIs. No es algo que no lo coloque aquí, pero sí lo menciono, ya que véanlo como que ese valor que me va a ayudar a garantizar las metas, ¿sí? Con todo esto, tenemos todo nuestro sistema donde hemos visto meta, KPI, PI, el árbol de KPI, cómo es ese camino de los KPIs a los PIs y por último los triggers que son los valores que me van a ayudar a cumplir metas, ¿sí? Ahora, he colocado un par de ejemplos sobre costos y consecuencias por falta del enfoque de valor. Normalmente en las organizaciones se hace un caso omiso a la implementación del enfoque de valor. Implementar metas, implementar KPIs, implementar APIs. Por ende también está la falta de enfoque para la creación de árboles de KPIs y de triggers, ¿no? Entonces, aquí he colocado algunos ejemplos, ¿no? Veamos el primero, ¿no? El tema del caso Ford del año 2000, donde hubo un tema a nivel de inversión para mejoras de automatización. Sin embargo, al no tener una meta clara, un horizonte hacia dónde quiero invertir ese dinero, no se evidenciaron las mejoras propuestas por el equipo de trabajo. Eso derivó a una inversión de 20 millones de dólares, pero sin generación de mejoras a nivel de productividad, ¿sí? Hay otro tipo
de ejemplos, ¿no? Veamos otro rápidamente. Por ejemplo, el caso que ha determinado el informe McKinsey, el caso Boeing, donde no se establecieron temas de KPIs, ¿no? En cambio, aquí tuvimos problemas con pérdidas de eficiencia cerca del 15%, donde también se generaron sobrecostos por no detectar cosas a tiempo. ¿Ok? Entonces, la carencia del enfoque de valor me da este tipo de situaciones de falta de enfoque. ¿Sí? ¿Ok? Hasta aquí hemos cerrado todo el tema de el primer step con respecto a optimizaciones de procesos. Veamos el segundo. Ya, una vez que tenemos ya definido hacia dónde yo quiero ir, cómo lo voy a medir y cuál es ese camino para ver qué voy a empezar a maniobrar, nos vamos a la parte de diagnóstico e identificación de desperdicios. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de tres grandes pilares, por así decirlo. El tema de muda, herramientas de diagnóstico y herramientas Lean. Muda. Básicamente es cualquier tema a nivel de proceso que no le agregue valor a mi producto y servicio. ¿Sí? Hay lecturas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la que comúnmente suele darse es el tema de los 7 desperdicios de Toyota. Yo aquí estoy agregando, de hecho, un octavo, que ya la voy a mencionar. La idea aquí es poder tener conciencia de cuáles son los tipos de desperdicios dentro de nuestras organizaciones. Muchas veces no los conocemos y es algo normal, ¿no? Es algo que sucede. Veamos el primero de ellos, ¿no? Sobreproducción. Fabricar más de lo necesario antes de lo requerido. ¿A qué nos referimos con esto? Producir mucho, efectivamente, me ayuda a aplacar costos fijos, ¿no? Los pulveriza. De hecho, entra un tema de economía de escala y me vuelvo más rentable técnicamente hablando. Pero no nos olvidemos que la sobreproducción de algo que no se requiere va a inflar el working capital. Entonces, ustedes van a tener mucho eh, mucho inventario que puede estar sometido a un tema de pérdida, destrucción, necesitan un espacio de almacenamiento, controles, gastan en personal. Entonces, hay muchos costos asociados a sobreproducir algo que no necesariamente la demanda lo va a requerir, ¿sí? Tenemos temas de esperas, un segundo desperdicio, que es tema de tiempos muertos en productos por materiales, información o decisiones dentro de nuestros flujos de servicio o de procesos productivos, nosotros nunca consideramos el tema de pérdida de tiempo por tomas de decisiones y es algo más común de lo que suele ocurrir. Entonces, es importante la estandarización de procesos que la vamos a ver más adelante para poder evitar ese tipo de cosas, ¿no? Tema de transportes, movimientos innecesarios, excesos de procesamiento, son actividades adicionales que no son requeridas por el cliente. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces en los procesos suelen haber personas, recursos o steps que no le están agregando valor al producto en sí, ¿no? Hace poco yo estuve en una visita donde yo veía que una persona se encargaba de colocar el producto dentro de un saco. Había otra persona que en cambio cerraba el saco. Y había otra persona que empujaba el saco de una banda a otra. Entonces, probablemente esa última persona con esa actividad extra puede ser localizada en otro lugar y ahí probablemente hubiéramos colocado un sistema de barandas que nos permite darle flujo a este proceso. Entonces, hay muchos temas a nivel de actividades que suelen ser redundantes en nuestros procesos, ¿sí? Movimientos innecesarios, pues no, desplazamientos excesivos de gente u herramientas, ¿sí? Eso es muy importante ver el tema de cuáles son nuestros flujos dentro de las operaciones, ¿no? Defectos a nivel de retrabajo, desperdicios de calidad. Y por último, perdón, el desaprovechamiento del talento. Hay muchos problemas que se generan por no prestar atención al conocimiento de nuestro equipo técnico y sus habilidades a nivel de equipo de trabajo. Es un desperdicio que nadie lo toma en cuenta, pero es algo que suele estar dentro de las operaciones. ¿Ok? Listo. Herramientas de diagnóstico. Vamos a ver brevemente cada una de ellas, ¿no? Análisis de datos históricos. Normalmente dentro de las organizaciones ya hay ERPs
que nos permiten poder ver una base de datos, que nos permite poder diagnosticar por dónde pueden haber los problemas, ¿sí? El segundo es el BSM, que es el Value Street Mapping. Básicamente es un mapa, un macro mapa, que me permite ver todos los steps de mi proceso, mis flujos, mis niveles de inventario, mis tasas de producción o ratos de servicio y poder ver dónde se están alojando mis cuellos de botella, ¿sí? El tercero es el Gemba Wall, que en lo personal siento que es la herramienta que más información me suele dar en el día a día. ¿Qué es esto? Es ir al lugar de trabajo, observar el proceso, entender el proceso, hablar con la gente que está operando día a día, ya sea un tema de servicio o de producción, eso es indiferente, y empatizar con ellos, ¿no? Tratar de entender qué es lo que los está limitando para empezar a diagnosticar qué es lo que nos está sucediendo, ¿sí? Una tercera herramienta es el tema de 5S. Ya existe toda una metodología para tema de orden y limpieza. ¿Por qué esto es importante? Porque al ver un lugar de trabajo sin 5S, eso me va dando muchas nociones de qué es lo que está faltando ahí. Entonces, por ejemplo, un sector desordenado me da pie a poder determinar de que esta persona está con temas de retrabajo, reprocesos o probablemente muchos tiempos de espera porque no encuentra muchas cosas, ¿sí? El siguiente es un tema de estudios de tiempos y movimientos. Aquí se aplica mucho el tema de ingeniería de métodos. Es muy importante porque nos permite retroalimentarnos para poder saber dónde están esos tiempos de esperas o esos tiempos cuello de botella que probablemente no los hemos visto, ¿sí? El siguiente es un análisis de Pareto, 80-20, que me permite a mí priorizar o enfocar dónde debemos entrar a atacar a nivel de diagnóstico, ¿sí? De aquí también tenemos una herramienta que es el tema de aplicación de 5 porqués. Es una herramienta de resolución de problemas, ya la vamos a ver un poquito más adelante, pero me da mucha información para poder diagnosticar qué está pasando en una operación. También hay temas a nivel de auditorías, ya sea internas, externas, em, locales o internacionales inclusive, ¿no? Hay mucha información a nivel de la reunión de escalamiento de problemas. Muchas organizaciones tienen sus em, reuniones para poder ir haciendo un tracking de lo que nos está pasando en el día a día de la operación, ¿no? Y por último, pero tampoco menos importante, el tema de simulación de procesos. Hay muchas organizaciones que tienen softwares que nos permiten simular cómo están nuestras operaciones y determinar cuellos de botella, ¿ok? Herramientas Lean, ¿sí? En el tema de herramientas Lean ya estamos ahorita entrando a la parte de sistemas que nos permiten mejorar problemas, ¿no? El primero de ellas es el Kanban, es un sistema visual que me permite ver cómo es el tema de flujo de procesos para poder reducir inventarios. Hoy en día ya existe un tema a nivel de Kanban visuales para poder ver cómo van esas actividades o pendientes en el día a día, ¿no? Se aplica mucho en el tema de la gestión de servicios. El tema de SMET que nos permite aquí, en cambio, buscar la forma de reducir tiempos de cambios de formato, haciendo todo un análisis metodológico para poder determinar cómo operaciones internas y externas llegan a transformarse, ¿sí? Temas de TPM, que son planes de mantenimiento preventivo y predictivo. El tema de BCM, que ya también lo hemos comentado anteriormente. JIT, que en este caso es Just in Time, me permite asociar varios steps entre proveedor y cliente para minimizar inventarios y mejorar servicios, ¿no? Pocayoke, que son sistemas para poder mejorar o minimizar errores en los procesos, ¿no? Un ejemplo típico es el tema de los USBs. Debido a su forma, no existe manera en la cual ustedes pueden ingresar mal un USB a cualquier tipo de sistema, ¿no? Los RCA o los análisis de causa de raíz, hay muchos de ellos, ¿no? Los que comúnmente suelen utilizarse es un tema de 5 por qué y tema de Chicago, ¿sí? La estandarización de procesos y, por último, los análisis de capacidad de proceso, que es más un tema estadístico que ayuda a ver qué tanto nuestro proceso se puede alinear a las especificaciones de nuestros clientes, ¿ok? Estas son herramientas Lean en general.
algunos ejemplos en sí, ¿no? Un tema de Poca-Yoke, ¿a qué nos referimos con eso? Tenemos una tarjeta SIM como en un pedazo de su esquina, es eliminada para que pueda ser acoplada de forma directa. En el ejemplo SMED estamos hablando de, lo típico es el tema de Fórmula 1, el cambio de llantas a nivel de los pits, a nivel de Kanban, son tableros visuales que en este caso me permite ver en qué step del proceso yo me encuentro, ¿sí? Y por último, el tema de JIT, existe una asociación con mis clientes. Por ejemplo, en el caso de Amazon, que tiene bodegas satélites dentro de sus proveedores para poder minimizar tiempos de respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo, qué pasos a seguir para poder diagnosticar? Que esto es lo importante de todo lo que hemos conversado, porque lo anterior son herramientas y poder determinar qué problema tenemos. Lo primero que se hace aquí es definir qué proceso voy a atacar. ¿Sí? Acá en la parte baja estoy colocando las herramientas que comúnmente se utilizan. Pueden usarse otras, pero estas suelen ser como que las más estratégicas para poder determinar estos steps. ¿Sí? Entonces, una vez que yo defina qué proceso voy a analizar, el siguiente paso va a ser mapear el flujo de valor y la recolección de datos. Aquí es donde identificamos cuellos de botellas, desperdicios, tiempos de ciclo, flujo de información, etcétera. ¿Sí? Después de esta recolección de datos, la siguiente parte es identificar, ser consciente de qué tipo de muda yo estoy atendiendo. Es decir, tengo que determinar qué tipo de desperdicio estoy identificando para poder atacar, ¿sí? El siguiente paso va a ser el análisis de los causales y la cuantificación de su impacto. Aquí lo que se hace mucho es la medición de los costos asociados a estos desperdicios y ver cuáles son más críticos, porque lo que vamos a hacer siempre a nivel de procesos es atacar lo crítico o atacar lo que me genera mayor nivel de desperdicio y probablemente lo que me genera menos desperdicio controlarlo con algún otro tipo de técnica, ¿sí? Después de eso viene la parte de definición de acciones correctivas y medición, donde entran las herramientas Lean que comúnmente las hemos mencionado anteriormente, con responsables y plazos, ¿no? Y por último viene el tema de seguimiento y validación de resultados para que exista todo este proceso de mejora continua, ¿no? Este es el flujo en sí para poder diagnosticar e identificar desperdicios dentro de optimización de procesos, ¿ok? Entonces, ya hemos visto dos temas, ¿no? El enfoque de valor que nos da el norte de lo que queremos, el diagnóstico e identificación de desperdicios que me permite tomar curso sobre qué es lo que está saliendo mal. Ahora, una vez que yo he levantado toda esta información, viene el siguiente step, que es la estandarización de procesos, ¿sí? La estandarización de procesos en sí tiene como propósito reducir variabilidad. Es decir, me da a mí toda metodología y prácticas de trabajo para que mi producto o mi servicio sea lo más homogéneo posible. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más a detalle sobre estos pasos de estandarización, pero en sí la estandarización de procesos lo que hace es reducir variabilidad. Recuerden que variabilidad es sinónimo de defectos, de problemas, de insatisfacción de clientes. ¿Ok? Características de la estandarización, documentación detallada, perfecto, ¿sí? Uniformidad en la ejecución, es buscar que mi equipo de trabajo haga exactamente lo mismo durante el tiempo. Mejora continua. Una vez que lo estandarizo, que lo puedo plasmar, ahora sí puedo mejorar, ¿sí? Y por último, la reducción de errores y desperdicios, que es algo que va a pasar una vez que estandaricemos. Ahora, a nivel de estandarización de procesos, ¿qué tipo de documentos nosotros manejamos? He estado muy acostumbrado a manejar los SOP, que es un estándar de proceso bastante amigable. Sin embargo, dentro de varias empresas nos podemos encontrar con otro tipo de cosas. Por ejemplo, el procedimiento operativo estandarizado, instructivos de trabajo, guías de operación estándar, manuales de procedimientos operativos, procesos de trabajo estándar también, procedimiento de ejecución operativa, norma de operación estándar y flujo de trabajo estandarizado. Todos son diferentes, ¿ya? Unos son tipo guía, otros son tipo manual, otros son probablemente una hoja con información, otros simplemente sean un flujo. ¿Cuál es el mejor? No existe una respuesta a eso en este momento. Hay unos que son más amigables que otros. Hay unos que son más completos que otros.
pero el objetivo es tener el estándar. Si tienen alguno de estos en su organización, no hay problema. Lo importante es potenciarlos, ¿sí? Ahora, ¿qué deberían llevar? Ahora sí, vamos a potenciar este tema de estandarización de procesos. Estos son los componentes claves que su estándar debería poseer, ¿sí? El nombre del proceso, qué objetivo, es decir, determinar cuál va a ser el propósito y el impacto de estandarizar ese proceso. El alcance, ¿no? Ustedes no pueden crear procesos infinitos, tiene un principio, un fin, una situación, área y personas, ¿ok? También se establecen las responsabilidades claras dentro de este estándar, se establecen qué materiales, herramientas y recursos van a necesitar, los pasos del proceso con su secuencia lógica, con tiempos y con sus puntos de control, ¿ok? También determinamos aquí parámetros claves y especificaciones, es decir, dentro de su estándar, ustedes deben hacer menciones de tiempos de ciclo, presiones, temperaturas, lo que manejen en ese momento, ¿sí? Y también es importante dentro de los estándares colocar KPIs y PIs dependiendo de lo que tengan ustedes establecido como proceso. También es parte crítica colocar cuál va a ser su control de riesgos y seguridad. Probablemente en los servicios digan, bueno, no tengo algún tema de riesgo de per se, ¿no? Pero siempre hay todo el tema de ergonomía que muchas ocasiones no suele ser considerado. Entonces, en servicios también hay este tema de riesgo, ¿no? Solemos también colocar soportes visuales, fotografías del site o directamente de los diagramas de flujo y hacemos referencias también a checklists y controles visuales. Esto es algo que se omite mucho, ¿ya? En el estándar no se coloca el checklist, se coloca la referencia hacia el checklist para poder decir, ah, mira, esto va vinculado y esta herramienta ayuda a ese estándar. Y por último, el tema de revisión y actualización para saber cuándo se creó el estándar, cuándo es un nuevo ciclo de revisión, ¿no? Los procesos suelen siempre revisarse una vez al año o cuando cambia el proceso. Si algo cambia en su proceso, debe entrar a revisarse, ¿sí? Entonces, estos son los pasos a nivel de los componentes claves de nuestros estándares de proceso, sea cual sea el que tuviese, ¿sí? Ahora, ¿qué pasos a seguir? Porque esto también tiene un ciclo a seguir. Primero, identificamos el tipo de proceso que queremos documentar, ¿ok? Segundo punto, la recolección de información clave. Aquí se habla mucho de Gemba Wall, ir al lugar de trabajo, ver qué está pasando, analizar la data que ya tengo estructurada en mi base de datos, ¿sí? Tercer punto, el tema de la estructura del estándar, que ya lo vimos anteriormente, qué tipo de estándares manejamos con sus componentes derivados, ¿no? Luego viene un tema que se llama validación y pruebas del estándar. Es algo que también suele omitirse mucho, ¿no? A los estándares se hacen pruebas pilotos con el equipo de trabajo. ¿Para qué? Para recibir retroalimentación de ese estándar y poder complementarlo si se necesitase, ¿no? Y algo que siempre debe también hacerse durante este proceso de validación es el cumplimiento de la norma. Nosotros tenemos normas locales, internacionales o propias, ¿no? Entonces, ese estándar debe llegar a cumplir eso. Un siguiente paso es la implementación y capacitación. Aquí se habla mucho de tema de simulación y simulacros. Entonces, cuando ustedes comúnmente hacen los simulacros de emergencias, lo que se está haciendo es realmente eh, intrínsecamente también un proceso de capacitación al equipo de trabajo. ¿Ok? Y por último, la parte final que es monitoreo, auditoría y mejora continua. Una vez que el estándar ya esté listo y ya hayamos hecho todo el proceso de capacitación al equipo de trabajo, ahí viene la parte de monitoreo y mejora continua. Entonces, esto va cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces, con este paso de estandarización, hemos anclado al proceso. Entonces, hemos hablado de enfoque de valor, el norte al cual queremos llegar, el diagnóstico de mi desperdicio, ser consciente de qué es lo que me está sucediendo y qué herramienta puedo utilizar. Y por último, el estándar para evitar que esto pase. Ahora, el tema de estándar suele obviarse mucho. Es raro que lo comente, pero es lo que sucede, pues, ¿no?
Aquí tengo algunos casos de la vida real, son casos de estudios, seguramente en algún diplomado que hayan hecho han de haber escuchado alguno de ellos. Yo voy a comentar uno que me generó mucho impacto, y de hecho está asociado a otro tipo de costos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Deepwater Horizon en el 2010, donde hubo un tema de derrame petrolero sumamente costoso. De hecho, el impacto a nivel de multas y sanciones legales, estamos hablando de que llegó a darse cerca de 61 millones de dólares. Y el problema, causa raíz de por qué se generó esto, es atribuible a las faltas de estándares operativos claros. Entonces, cómo algo tan simple de poder ser corregido con metodología ocasionó un desastre muy grande, ¿no? Esto estamos hablando a nivel de dinero, pero estamos hablando de un derrame a nivel de petróleo. O sea, hay otros factores ambientales que, que se presentan dentro de este tipo de casos, ¿no? Aquí coloco otros casos más, pero en sí el tema de estándar es crítico para poder blindar los procesos, ¿sí? Paso al siguiente step, el tema de solución de problemas, y vamos a ver algunas cosas que, que se quedan en el día a día, ¿no? Voy a mencionarlos de esta manera, ¿no? Sin método solo reaccionamos, es decir, solo entramos a vivir el día a día y no estamos focalizando el tema de los problemas o tocándolos, ¿no? Los problemas sin estructura se repiten, es decir, que solemos convivir con un tipo de problema, nos adaptamos a eso, ¿ya? Decidir sin datos es suponer, sí, en muchas ocasiones nosotros no vemos información, solo vemos supuestos y decidimos sobre supuestos, y eso hace que yo tome caminos que no son adecuados para solucionar el problema. Adaptarse frena la mejora, es algo que no suele suceder, comento anteriormente, nos adaptamos a este tipo de problemas. Hay siempre un tema de resistencia al cambio, ¿ya? Em, Nosotros atacamos muchos síntomas, es decir, nosotros colocamos pañuelos tibios a los problemas, pero no atacamos sus causas raíces, ¿no? No actuamos tampoco a tiempo y no resolvemos problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo eliminar este tema? Existen diversos tipos de herramientas para poder atender esos tipos de problemas, ¿no? Voy a mencionar cuatro estructuralmente, ¿no? La primera de ellas es herramientas para identificar problemas. Hay una realidad, nosotros no somos tan buenos en muchas ocasiones para saber qué tipo de problema tengo, ¿sí? Existe la segunda, herramientas para identificar la causa raíz. Esto es lo que necesitamos, identificar cuál es el origen del problema, ¿sí? Tercero, herramientas para la priorización de problemas. Como lo he comentado en optimización de procesos, nosotros no atacamos todo. Lo que debemos hacer siempre es atacar lo más representativo, lo que más dolor me está causando, y probablemente el resto de temas deban de ser controlados con algún tema de acción paliativa, ¿no? Y por último, la herramienta para la implementación y seguimiento de soluciones, que es algo que vamos a explayarnos en este webinar, y les voy a mostrar más adelante a qué me refiero, ¿sí? Veamos el primero, que es la herramienta para identificar problemas. Ya. Existen cuatro herramientas claves para poder hacer esto. Pueden usar cualquiera de ellas, vamos a profundizar en un par, un poco a manera de ejemplos, pero tenemos, por ejemplo, el reporte A3, básicamente es un documento estructurado con una secuencia de pasos para poder determinar dónde está ese problema que no es focalizado, ¿no? Otra herramienta que se usa mucho es el 5W1H, que nos obliga a contestar las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo se origina el problema. Tenemos la matriz SIPO, que en sí es una matriz que me muestra quiénes son mis proveedores, los ingresos del proceso, mi proceso, las salidas del proceso y mis clientes, para poder encauzar dónde está ese problema focalizado. Y por último, los diagramas de flujo de procesos, que me permiten ver cuellos de botellas, temas redundantes o focalizar problemas, ¿sí? Vamos por el primero. Esto es un ejemplo de la herramienta A3. Las secciones de esta herramienta, bueno, ustedes en la web pueden encontrar muchos formatos.
Pero lo que nos interesa más bien es los componentes, pues, ¿no? Sus componentes en sí son, tenemos un título, un antecedente que explica qué es lo que nos ha pasado, su situación actual, un objetivo basado mucho en el tema SMART, ¿sí? El análisis de causas, que es lo que nos interesa para poder determinar e identificar ese problema, los planes de acción, seguimiento y resultados esperados, ¿ok? Vamos a ver aquí un ejemplo. Perdón. La reducción de contaminación microbiológica en una línea de producción. O sea, tenemos problemas microbiológicos, pues, ¿no? Antecedentes, pues hay 3 lotes contaminados con listeria y salmonela, ¿ya? Aquí comenzamos a describir nuestra situación actual, pues, ¿no? Tenemos 5% de lotes con contaminación, hay un tema de falta de control de limpieza, hay áreas de difícil acceso, está muy bien, ¿ya? Establecemos un objetivo SMART a reducir la tasa de contaminación microbiológica del 5% a menos del 1 en 6 meses. Completamente SMART. ¿Ok? Análisis de causas. Ya en esta parte es donde comenzamos a maximizar el entendimiento de la herramienta, porque aquí se emplea mucho el tema de Ishikawa, diagramas de causa de efecto o temas de 5 por qué. ¿Ya? Aquí vamos a ver la herramienta Ishikawa de 5 por qué en otros ejemplos, pero en esta sección se analizan una de estas 3. ¿Ya? Al analizar una de estas 3, me permite derivar en lo que me está sucediendo. ¿Ya? Una vez hecho todo el proceso de Ishikawa de 5 por qué, voy a determinar que tengo problemas en la deficiencia en los protocolos de limpieza. Hay, hay también ese tema de puntos muertos con condensación en tuberías y techos y tenemos un problema de falta de control ambiental de la planta. Aquí ya identifiqué dónde está mi problema. Si lo quiero ver a nivel de párrafo, se podría decir de esa forma. Tenemos un problema de contaminación en líneas de producción por deficiencia en protocolos de limpieza, puntos muertos como condensación en tuberías y techos y falta de controles ambientales, ¿sí? Aquí yo ya identifiqué qué es lo que me está pasando como problema. Entonces, no es que tenga solo un tema de contaminación, tenemos contaminación por 3 frentes, ¿ya? Efectivamente, a esto se arma un plan de acción, un tema de seguimiento y medición y se coloca el tema de resultados. Lo positivo de la herramienta es bastante completa, pero también nos sirve mucho para focalizar dónde está mi problema. ¿Ok? Veamos otra más. Este es un ejemplo de la herramienta 5W1H, asimismo en tema de industria de alimentos. El problema va a ser baja eficiencia en la línea de envasado de leche. ¿Ok? Comenzamos a contestarnos las preguntas. La primera, ¿qué sucedió? Estamos hablando de un tema de baja eficiencia, paros constantes, demoras en producción. Ok, claro lo que nos sucede. ¿Por qué ocurre? Porque hay tiempos muertos por ajustes en selladora y fallas en abastecimiento de envase. Ok, entonces estoy empezando a ampliar el espectro en dónde está el problema, ¿no? ¿Quién está involucrado? Pues el tema del personal de operación, supervisores, equipos de mantenimiento y proveedores, ¿no? ¿Cuándo ocurre? Miren, ya estamos focalizando temas. Cambios de turnos y lotes de envases nuevos. ¿Dónde ocurre? En el área de envasado. ¿Y cómo ocurre? Bueno, se da debido a la necesidad de calibrar la selladora cuando cuando hay ese tipo de envase, pues, ¿no? Y también hay interrupciones en la línea por demoras de reposición de envases. Entonces, cuando yo tomo toda esta información y la analizo, veo que la baja eficiencia en la línea de envasado de la leche, ya estamos viendo que se está dando por paros constantes, por tiempos muertos, focalizado en selladora y en abastecimiento de envases. Hay un tema en cambios de turnos, en lotes nuevos. Entonces, mi problema queda expresado de la siguiente forma con toda esta información. Pasamos de baja eficiencia de la línea de envasado a baja eficiencia en la línea de envasado de leche debido a tiempos muertos causados por ajustes en la selladora en cambios de turnos y fallas en el abastecimiento de envases. He focalizado dónde está mi problema y está ahora identificado, ¿sí? Hemos visto 2 herramientas, la primera es más completa que la segunda, pero en cambio la segunda me permite determinar rápidamente cuál es la identificación de este problema, ¿sí? Vamos al siguiente tópico, herramientas para identificar causa raíz. ¿Cómo lo comento? Pues no, ya hemos identificado, empleemos herramientas ahora para encontrar el origen del problema. Aquí comúnmente se usan un tema de 5 porqués, ¿sí? Es una técnica para determinar la causa raíz,
preguntándonos varias veces por qué, por qué, por qué, por qué. Se llama 5 por qué porque estadísticamente es en el quinto por qué ya encontramos el tema, pero no es extraño tener un 3 por qué, un 6 por qué, un 7 por qué, ¿no? Tenemos también el diagrama de Ishikawa, que es el de causa-efecto, el diagrama de espina de pescado, donde ahí establecemos nuestras 6 M's, ¿sí? Método, máquina, mano de obra, material, medio ambiente y medición, y ahí vemos dónde está el origen de las posibles causas de lo que nos está ocurriendo, ¿no? También hay otras dos herramientas, que es la matriz de causa raíz y los diagramas de dispersión, que nos orientan a determinar dónde está ese problema. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo de 5 por qué, ¿sí? ¿Qué problema tenemos? Estamos tomando el problema del exceso de desperdicio de materia prima en la línea de producción, el 8%. ¿Por qué nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hay un alto porcentaje de desperdicio? Porque estamos identificando que hay muchas unidades con sobrepeso, ¿sí? Ok, ¿por qué estamos identificando unidades con sobrepeso? Porque la máquina dosificadora no está pasando con precisión. Hay otro problema. Listo. ¿Por qué estamos con temas de precisión? Porque hay novedades a nivel de sensores de pesaje. Ok, perfecto, porque tenemos temas con el sensor de pesaje, porque hemos identificado que no estamos haciendo mantenimiento preventivo a este tema. Bien, ¿por qué no se hace mantenimiento preventivo? Porque no tenemos un mantenimiento estandarizado ni un seguimiento riguroso. Entonces, la causa raíz es la falta de estandarización y control de mantenimiento. Entonces, un problema de desperdicio, miren cómo se va alojando a un tema de estandarización y control. Probablemente hubiéramos dicho, no, es que el problema es el sensor y cambia el sensor, pero no, o sea, tenemos que profundizar en el análisis. Y ahí cuando hemos visto, hemos detectado que tenemos un tema de estándar, un tema de control. Entonces, el origen deja de ser lo que pensamos, ¿no? Esto es muy situacional. Pasamos ahora sí a ver lo profundo del tema, ¿sí? Este es un pequeño ejemplo de 5 por qué. Esto es un diagrama de Ishikawa con un problema en la industria pecuaria, ¿sí? Un tema de baja ganancia de peso en ganadería. Bueno, lo primero que se hace es definir el problema, ya lo estamos colocando aquí. Segundo, identificar las categorías de las causas. Son todos estos temas que hemos colocado, por ejemplo, parte de capacitación, plan de alimentación, bebederos sucios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después de un brainstorming con el equipo de trabajo para poder determinar en las 6 M's qué es lo que nos afecta, venimos a un tema de análisis y priorización de causas, ¿ya? Nosotros no podemos atacar todo. Lo que tenemos que nosotros hacer ahorita es aplicar concepto de 80-20 y concepto de matriz de impacto de esfuerzo para poder ver cuál es la que más me está generando el problema. Entonces, me tengo que hacer dos preguntas. La primera, ¿cuáles son las causas que explican la mayor parte del problema? ¿Sí? Para poder orientarnos a esas causas. Y lo segundo que me voy a preguntar es, ¿cuáles son las causas más críticas y fáciles de solucionar? Todo lo que sea fácil de solucionar probablemente entre un control, pero lo crítico es lo que vamos a entrar aquí a profundizar. Contestando estas dos preguntas, en todo lo que hemos colocado aquí, hemos determinado que la falta de análisis de forraje y su impacto en la dieta es lo que me está ocasionando el mayor impacto a nivel del Ishikawa. Y ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Le hago un 5 porque a ese punto. Entonces, a la falta de análisis de forraje, le voy a hacer un tema de 5 por qué, que ya lo vimos anteriormente, y eso me deriva a la focalización de la causa raíz, la cual en este caso vendría a ser la falta de un programa de seguimiento y control de calidad, ¿sí? Así funciona el Ishikawa en general, ¿sí? Hacemos brainstorming, colocamos las posibles causas, identificamos la priorización y hacemos 5 por qué para poder focalizarnos a cuál es la causa raíz, ¿sí? Este es el tema a nivel de Ishikawa. Vámonos con herramientas para la priorización de problemas. Tenemos el análisis de Pareto, 80-20. Muchas veces puede darse el caso de que no necesariamente siempre tenga un 80-20. Puede ser un 60-20, un 90-10. O sea, va a depender del nivel de información. Entonces, no siempre tiene que ser tan riguroso como que el 80, ¿no? Pueden trabajar menos causas, ¿sí? La matriz de esfuerzo-impacto
y la matriz FMEA, ¿sí? Todas estas tres herramientas lo que van a hacer es focalizar nuestros esfuerzos a lo crítico, a lo que nos está golpeando más. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de la herramienta FMEA. Aquí, esto es un problema a nivel de la industria pecuaria, y de igual forma no voy a listar mis fallas ya identificadas, ¿no? Mastita en vacas, fuga de leche en tuberías, residuo de detergentes, error en temperatura, ¿sí? Coloco mi efecto de la falla, perdón, mi causa potencial, y aquí yo establezco tres parámetros, ¿no? Severidad, ocurrencia o detección. Y cada una de estas tiene una ponderación del 1 al 10, dependiendo de qué tan crítico sea, pues, ¿no? A nivel de severidad, qué tan ocurrente es o qué tan fácil de detectar es, ¿sí? Tenemos una ponderación del 1 al 10 en cada una de estas tres categorías. Al final lo que se va a hacer es calcular un NPR, que básicamente es el producto de la severidad, la ocurrencia y la detección, ¿sí? El producto de estos tres campos nos va a dar un resultado. Si el resultado es mayor a 300, sí o sí requiere acción inmediata. Tenemos que entrar a focalizarnos en atender eso. Si está entre 100 y 300, probablemente alguna mejora dentro de la información que tenemos podamos ingresar a poder mitigar riesgos. Y por último, si estamos con valores menores a 100, pues ahí es un tema de monitoreo más que todo, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejemplo en sí, estamos viendo que la mastita en vacas y el residuo de detergentes tienen valores superiores a 300. Entonces, a esto yo le pongo prioridad y a esto yo voy a entrar a atacar. Evidentemente, coloco una acción correctiva para estos temas, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta clave para poder priorizar temas. Cuando tengan muchos frentes, nunca está de más hacer esto, ¿sí? El 80-20 no lo voy a explicar, por supuesto que es una herramienta muy común en el día a día. Entonces, vámonos al siguiente paso, ¿no? Herramientas para la implementación y seguimiento de soluciones, ¿ok? Aquí hablamos de temas de PDCA, muy enfocado al ciclo de Deming. El tema de las 8D u 8 disciplinas es una estructura muy similar a la 3, ¿sí? Donde nosotros vamos estableciendo estructuralmente con una metodología para poder solucionar algunos temas, pero es bastante parecido a la 3. Tenemos el tema a nivel de Kaizen, que es una filosofía de mejora continua con pequeños cambios incrementales. Y por último, los dashboards de KPI que me ayudan a monitorear estos tipos de impactos, ¿no? De todo esto, vamos a profundizar un poquito en el tema de PDCA, ¿sí? Estructura de PDCA. Ya. Eh, Hay 8 pasos para poder analizar o estructurar un PDCA. Un PDCA me ayuda mucho a poder hacerle un seguimiento a un problema muy complejo. Perdón, un problema de bastante nivel de complejidad, o probablemente me ayuda a determinar causas de otra forma con ese tipo de estructura, ¿no? Hay 8 pasos en sí: definición de problema, exploración de problema, diagnóstico de problema, diseño de soluciones, ejecución de plan, validación de resultados, estandarización, cierre y reflexión. Los primeros 4 pasos están orientados a la etapa de plan. Entonces vamos a gastar mucho tiempo, muchos recursos, mucho tiempo y esfuerzo en planificar bien, ¿sí? Luego vienen las partes de hacer, que es la ejecución del plan. Y luego viene la parte de chequeo, que es la evaluación de resultados y estandarización. Y por último, la parte de acción, que es el cierre de reflexión, ¿sí? Veamos un poquito cómo, en cambio, está estructurado esto. Asimismo, hay muchos formatos en la web. Lo que me interesa aquí más bien es ver cuáles son esos componentes para hacer un tema de PDCA, ¿sí? Y anticipo que un PDCA nuevamente se hace a problemas muy complejos. No necesariamente se le hace a todo, ¿sí? Porque un PDCA usa muchas herramientas de Lean. Ya lo vamos ahorita a observar, ¿no? En el primer paso, que es el tema de definición de problema, yo identifico el problema, es decir, hago todo un tema de declaración de problema, donde implemento tema del sistema SMART, ¿ok? Hacemos un tema del alcance, vemos hasta qué punto yo voy a llegar para resolver el tema del problema. Hago mucho tema de análisis histórico
de lo que me está sucediendo, donde empleo series de tiempo, diagramas de tendencia, y de ahí recién puedo pasar al paso 2 dentro de la sesión de plan. En el paso 2, cuando hacemos la exploración del problema, ahí vemos, profundizamos mucho en lo que nos está sucediendo. ¿Cómo? Evidentemente con Gemba World, análisis de datos, vemos qué árboles de KPI tenemos, pero también hacemos otro proceso que no muchas veces suele hacerse. Es un tema de benchmark, ¿sí? Nosotros, bueno, dependiendo del tipo de organización, algunas ya tienen otros departamentos con los cuales podemos hacer un benchmark, y si no lo tuviésemos, podemos hacer benchmark en el mercado con otro tipo de organizaciones que pudiesen también darnos una mano permitiéndonos visitar, ¿no? O de no ser así, también existen otro tipo de benchmark donde se llega a contratar para poder establecer algunas comparaciones de nuestras prácticas, ¿sí? Algunas organizaciones inclusive tienen buenas prácticas recolectadas dentro de sus sistemas, ¿ya? Una vez que exploro el problema, voy a la parte del diagnóstico. En el diagnóstico, aquí ya comienzo a establecer el análisis del proceso, ¿ya? Identifico causas raíz y empiezo a hacer evaluación de riesgos y capacidades de procesos. ¿Qué herramientas usamos? Las hemos mencionado: CIPOC, Ishikawa, 5 por qué, diagrama de dispersión, FMA, la estadística de proceso. Todo eso va correlacionado en el tema de diagnóstico del problema, ¿sí? Después de haber diagnosticado y poder saber qué me está sucediendo con mi problema en sí, continúo en la fase de plan, pero ahora con el diseño de soluciones. Aquí ya empiezo a implementar un tema de definición de responsables y seguimiento. Se usa mucho el tema de matriz RACI para poder determinar qué persona es responsable, quién aprobador, quién consulta y a quién se le informa. Se hace mucho el tema de estrategia de implementación, focalizado mucho en un plan de acción con indicadores de éxitos, y también se desarrolla una priorización de actividades con matrices de esfuerzo e impacto, ¿no? Con todos estos elementos he diseñado mi plan recién y me voy a la parte de ejecución. Evidentemente en la ejecución comienzo con la implementación de mejoras, y las herramientas más utilizadas suelen ser un Kanban de acciones, que las había comentado anteriormente. Es una herramienta visual que me permite ver en qué estatus están mis acciones, o inclusive el seguimiento y el monitoreo de registro con sesiones de escalamiento de problemas, que ya lo vamos a ver más adelante. Después de esto viene la parte de validación de resultados. Se lo puede hacer mucho con temas de cartas de control, con PIs que ya lo hemos visto, indicadores de sustentabilidad, etcétera, ¿no? Después de la validación viene la parte de estandarización, que también ya la comenté anteriormente. Aquí también se hace un punto extra que se llama el análisis de riesgos asociados, es decir, definir el tipo de riesgo que estoy determinando, porque solemos encontrarnos con este tipo de elementos. ¿Qué persona va a administrar ese riesgo y la frecuencia de revisión, ¿no? Y por último, en el cierre y reflexión, se emplea mucho el reporte A3 para mostrarme un resumen de cada uno de mis pasos y qué esencialmente se ha hecho en cada uno de ellos, ¿sí? Esta estructura es muy completa y no es algo muy rápido de hacer. De hecho, estamos hablando que este tipo de proyectos tomarán de 6 a 1 año, ¿no? Entonces, suelen ser para proyectos o estrategias muy complejas. Por eso está la sección de implementación y seguimiento, ¿ok? Hasta aquí hemos cerrado la parte de solución de problemas. Todos estos tópicos que les he comentado les van a ayudar a poder identificar el problema, identificar la causa raíz e implementar una herramienta efectiva dependiendo del tipo de problema que tengan, ¿sí? Y entramos al último punto, que es la gestión de novedades. Esta última etapa es importante porque es un complemento, es un blindaje para todos los steps que hemos hablado. Aquí nos focalizamos en 2 temas: el escalamiento de problemas y los tableros visuales, ¿no? En el escalamiento de problemas hablamos siempre de tener una estructura de reuniones diaria, semanal y mensual, con niveles definidos a nivel jerárquico, desde operador hasta directores. Estas reuniones van siempre basados en datos y en evidencias. Muchas veces se hacen sesiones solo con presentimientos, y no, la experiencia es valiosa,
eso claro y válido, pero debemos siempre ir con información veraz, ¿no? Aquí también hacemos tema de priorización de problemas y acción a seguimiento de las acciones correctivas, ¿no? En el tema de tablero visual, el foco es simplicidad y claridad, una estructura muy organizada entre nuestros tableros, información relevante y actualizada, y lo clave es, nuestros tableros tienen que tener información que permita tomar decisiones. Si ustedes están llevando información que no les está permitiendo responder cosas o decidir cosas, no sirve. Es preferible hacer borrón y cuenta nueva, ¿sí? Dentro de la estructura de escalamiento de problemas, pues, eh, dependiendo de la organización, se manejan más o menos. Yo aquí estoy colocando las que creo que son el mínimo indispensable, ¿sí? La primera es una reunión de tipo operativo, es algo que no se da en las organizaciones. Una reunión de 2 a 15 minutos es sumamente rápida porque el equipo de trabajo o de operación, ya sea servicio o manufactura, como sea, está tratando temas en el día a día, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se tiene que ver? Es súper rápido esto. Aquí se ven resultados de turno, planificación, KPIs y PIs claves, relevantes, ¿no? Se hace un análisis de las decisiones, algo muy breve de lo que nos está pasando en el día a día, ¿no? Aquí el equipo de trabajo tiene la posibilidad de escalar cosas. Aquí empezamos con los temas de escalamiento. Muchas de estas cosas que se escalan pueden resolverse con el mismo equipo de trabajo o probablemente tenga que ir a un siguiente nivel, ¿sí? Y evidentemente aquí se van a ver prioridades. Luego hablamos de una reunión táctica. Esta reunión suele ser semanal. Aquí ya nos demoramos un poquito más, de 45 a 60 minutos. Por lo general tiene que ser los lunes. Pero hay otro tipo de actores. Aquí ya hablamos a nivel de gerentes, supervisores, probablemente el equipo de mantenimiento de calidad, donde aquí asimismo, analizamos siempre indicadores claves, KPIs y PIs relevantes. Aquí ya empezamos a ver el rol de KPI. Comenzamos a ver qué es lo que me está afectando a nivel de problema, ¿no? Aquí se hace el análisis de problemas y oportunidades y aquí, en cambio, en esta parte, se escalan problemas recurrentes, ¿sí? Ya son temas que la operación no puede atenderlo. Entonces tiene que ir a un siguiente nivel de jefe o gerentes para poder empezar a tratarlos, ¿no? Evidentemente aquí también se ven temas de recursos y qué acciones correctivas vamos a tomar, ¿ya? Luego viene otra sesión que también la recomiendo, que es la reunión de seguimiento de metas, también de tipo semanal. Yo recomiendo que sea un martes, ya depende de las agendas, pero en cambio ahora sí es con el director o el gerente del área. ¿Para qué? Para poder retroalimentarnos de la información que está pasando a nivel de piso de planta, ¿no? Como ya tuvimos nuestra reunión táctica, ya sabemos qué ha pasado a lo largo de la semana, podemos subir esta información, perdón, con gerencia o con dirección de planta, ¿no? Entonces aquí ya vemos KPIs estratégicos, probablemente en la táctica tengan muchos KPIs, con el director vemos KPIs más claves para la operación del día a día. Aquí identificamos brechas a nivel de desempeño, aquí se hace escalamiento de problemas críticos, cosas que no se puedan atender en las sesiones anteriores, ¿sí? Aquí también se hacen discusiones de proyectos estratégicos, se hace análisis de iniciativas y se identifican barreras y necesidades de soporte, ¿sí? En esta parte de seguimiento es clave porque yo comienzo a tomar acciones para poder cumplir con mis resultados. Y por último, hay una sesión estratégica que debería ser de tipo mensual, entre 1 y 2 horas. Ahí sí o sí tiene que ir un nivel gerencial, directores, gerentes, ¿no? Donde se hace revisión exclusivamente de KPIs estratégicos, se hace seguimiento de planes de acción. Aquí sí un gerente puede presentar metodológicamente ya un resumen de una 3, un 5W, un Ishikawa. No es que lo van a hacer, van a presentar la información final de eso, de algo que nos esté molestando ahí día a día. Se revisan temas estratégicos, priorización de proyectos de mejora, y aquí se hace el ajuste de la estrategia operativa dependiendo de lo que estemos cursando en ese momento, ¿sí? Pueden haber más tipos de sesiones, pero estas son las sesiones claves para poder administrar y manejar
el tema de escalamiento de problemas, ¿sí? Y por último, vamos a entrar a la parte de tableros visuales. Hay varios tipos. Decirles que uno es mejor que otro sería irrelevante. Pero hay premisas que tenemos que entrar a cumplir. Algunas personas utilizarán muchos temas de barritas, puntitos, tableros, medidores. Realmente es indiferente. Lo que necesitamos es cumplir las siguientes premisas. Voy a comentarlo, pues, ¿no? Primero, un dashboard facilita una toma de decisiones rápida y efectiva gracias a una visualización gráfica. Si el tablero que ustedes están manejando no les permite tomar una decisión rápidamente solo con lo que estamos viendo, hay un problema, probablemente tengamos que entrar a revisarlo, ¿no? La visualización gráfica tiene que ser tan efectiva que me permita a mí hacer un análisis muy rápido, ¿ok? Segundo punto, la consolidación de datos debe darse en una sola pantalla, ¿ya? Con el objetivo de analizar cómo el cambio de una métrica impacta a las demás. Entonces, cuando yo debo tener un solo tablero con información que no necesariamente es la misma, por supuesto que no, pero sí me permite correlacionar cosas. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos un tablero con un indicador de eficiencia y la eficiencia está caída. Y tenemos un indicador de reprocesos, está trepada. Me permite a mí concluir rápidamente de que estoy teniendo muchos problemas de calidad a nivel de piso de planta que me están generando problemas de eficiencia. Probablemente esté parando, limpiando mucho, tomando muestras, haciendo revisión a nivel de laboratorios, etcétera, pero que no está siendo efectivo y me está generando problemas de reprocesos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que van ligadas y me permiten a mí correlacionarlo. Entonces, un tablero tiene que tener toda esta información para poder gerencialmente atribuir tendencias, ¿ok? De ahí, existen dashboard de PI y dashboard de KPIs. Al nivel de dashboard de PI, el dashboard de PI ayuda a tomar decisiones y orientar resultados futuros, permitiendo ajustes inmediatos. Entonces, cuando tengamos un dashboard de tipo PIs o gráficas tipo PIs, el objetivo de eso es que me debe permitir tomar una decisión en ese momento, ¿sí? Si los números están yendo mal, yo debo poder analizar rápidamente para poder reencauzar los números de los PIs, ¿sí? En el caso del KPI es un poquito diferente. En cambio, aquí con la última premisa de los KPIs sería que me permite monitorar constantemente el desempeño. ¿A qué nos referimos con esto? Un KPI tiene que continuamente decirme si estoy bien o estoy mal. ¿Ya? No, probablemente no pueda maniobrar con el KPI porque se maniobra con el PI, pero sí me va a poder ayudar para poder saber si estoy bien o estoy mal o en qué etapa estoy o qué tan cerca estoy de las partes positivas o zonas verdes, como queramos comentar, ¿no? Los tableros visuales tienen que tener ese tipo de premisas para poder establecer un nivel mayor de efectividad, ¿ok? Esta última parte es un complemento de todo porque tanto en las sesiones de escalamiento como en el tema de las tableros visuales nos permite hacer una revisión de todas las partes anteriores. Listo. Estos son todos los pasos de una optimización de procesos. Hemos visto algunos ejemplos, algunas situaciones de casos típicos, ¿no? La parte positiva es que cada uno de estos steps son autoconclusivos, es decir, se pueden implementar de manera independiente o de manera en conjunto, ¿sí?